Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 3 de septiembre, hablando de procedimiento de familia. En las sesiones anteriores estuvimos hablando acerca de el procedimiento verbal sumario y estuvimos revisando fijación, aumento y disminución de cuota alimentaria, restablecimiento de derechos según lo que tenía el Código de Infancia y Adolescencia, custodia de los hijos menores de edad y la regulación de visitas para el padre no custodio o que carece de la custodia. Vamos a terminar hoy este proceso verbal sumario completando estos dos que nos quedan acá faltando. El primero es salida de los hijos menores de edad del país con uno de sus padres o con un tercero con oposición del otro padre o madre. Cuando se establece la filiación entre dos personas, se establece también la patria potestad. La patria potestad, al contrario de lo que piensa mucha gente, no son todos los derechos que surgen entre padres e hijos. La patria potestad se refiere únicamente a 4 derechos específicos. Se refiere a la representación legal del hijo, la administración de los bienes del hijo, el usufructo de los bienes del hijo y la autoridad parental. Dentro de esos 4 derechos está muy importante el de la representación legal del hijo. Los menores de edad, al ser unas personas protegidas por el Código de Infancia y Adolescencia y por la Constitución, cuyos derechos son prevalentes y preferentes sobre los derechos de los demás, tienen una protección especial. Y es que, mientras que están en Colombia, se hace cargo de ellos el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Es más, el Código de Infancia y Adolescencia establece el principio de corresponsabilidad frente a los menores de edad. ¿Qué es eso del principio de corresponsabilidad? Que tanto el Estado como los funcionarios públicos, como la sociedad y como la familia son corresponsables por el bienestar y los derechos de esos menores de edad. Quiere decir que mientras que el menor de edad está en Colombia, pues está siendo, digamos, vigilado o al menos sus derechos controlados, no más que controlados, no, sus derechos garantizados por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. ¿Listo? Pero si el menor sale de Colombia, digamos que sale de ese ámbito de protección, que funcione ya mal o bien, ya eso es otra discusión, pero sale del ámbito de protección del sistema de bienestar familiar. ¿Sí? Porque ya bienestar familiar funciona pues en Colombia, pero no podrá funcionar en México, o en Estados Unidos, o en China, o en Rusia, o donde sea que vaya. Entonces, para que la persona pueda salir del país, requiere que su representante o representantes legales le concedan un permiso de salida del país. Cuando los representantes legales, que generalmente son los padres, salvo las excepciones de personas que sus padres han sido privados de la patria potestad o que son huérfanos, en esos eventos se le nombra nuevo representante o representantes legales a esa persona. Entonces, si los representantes legales, los padres, van a salir con el menor de edad, ellos a la misma vez, digamos que el permiso lo otorgan así de manera verbal, ahí con la presencia, con el viaje, y entonces Migración Colombia les permite salir del país. Pero si uno o ambos representantes legales no van a salir con el menor, sino que el menor va a salir con un tercero o solo con uno de ellos, el que no viaja debe otorgar un permiso de salida del país. Ese permiso de salida del país se otorga en notaría, ¿sí? No por escritura pública, pero es en un documento que está firmado y avalado por el notario, donde esa persona le otorga un permiso de salida al que va a salir con el menor de edad, ¿sí? Ese permiso de salida debe contener los detalles del destino, la fecha de ida, la fecha de regreso, etcétera. Pero tiene la particularidad que
generalmente Migración Colombia no le acepta un permiso que tenga más de 30 días. Entonces hay que calcular eso muy bien porque si no, no se acepta. ¿En dónde entra el proceso judicial? Porque es muy común que uno de los padres, que son los representantes legales, vaya a salir del país con el hijo menor de edad, pero que el otro padre no quiera dar el permiso, no permita que esa persona salga del país. Si no se tiene el permiso escrito, usted no puede salir del país. Es más, si usted alguna vez ha visto alerta aeropuerto, además de coger a las mulas que van llevando droga, cada rato muestran una persona que está intentando salir con un menor de edad, con un permiso de salida falso o sin el permiso de salida del país. Les encanta mostrar eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si yo no puedo salir del país, se necesita hacer un proceso, para solicitarle al juez que sea él quien otorgue el permiso. En la demanda de ese proceso, le vamos a expresar al juez cuál es el motivo del viaje, ¿sí? ¿Cuál es la fecha de ida? ¿Cuál es la fecha de regreso? ¿En dónde se va a hospedar? ¿Cómo se van a garantizar los derechos de esa persona? ¿Sí? ¿Quién va a estar a cargo de su cuidado, su alimentación, transporte, etcétera? Y existen dos clases de permiso, el permiso temporal cuando va a salir de vacaciones o el permiso permanente si la persona se va a radicar en otro país. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la persona se va a radicar en otro país y es que se va a ir a vivir a otro país, pues yo le tengo que decir al juez cómo se van a garantizar los derechos de esa persona. Y no solo la alimentación, transporte, habitación, sino también cosas como la salud, la educación y las visitas del otro padre. ¿Cómo se van a garantizar todos esos derechos del menor de edad? Porque el menor de edad tiene derecho a compartir con su familia y no ser separado de ella. ¿Sí? Entonces, para que eso siempre lo tengan ahí presente de cómo funciona ese tema. La clave del asunto es de los procesos de solicitud de permiso, explicarle muy bien al juez cuál es el motivo del viaje y cómo se garantizan los derechos del menor de edad. Yo nada más en este momento me encuentro en un proceso igualito de esos, que estoy llevando un proceso de permiso de salida del país. La madre se casa con un mexicano y se quiere radicar en México, porque se casó con el mexicano y él tiene allá su empresa y él le dice, venga, trabaje conmigo en la empresa, tienen un muy buen estatus socioeconómico, entonces van a vivir en un sitio bueno, con una casa muy, muy bonita. La niña la matricularon en un colegio privado, allá le van a garantizar todo. Pero además de eso, resulta que meses antes, la mamá y el papá de la niña habían hecho una conciliación. Y en la conciliación, el padre, que no vive acá, sino que vive en el Meta, creo que es, en un departamento, creo que es el Meta, si no estoy mal. El mismo padre dice lo siguiente, que él propone que las visitas se realicen a mitad de año y a fin de año, es decir, cada 6 meses, precisamente porque él vive por allá tan alejado que él no puede ver la niña en semana o los fines de semana. Entonces, que se traslade eso para las vacaciones de mitad y fin de año, ante lo cual ella acepta. Entonces, otro de los factores que le estamos demostrando ahí al juez en ese proceso es que no se va a vulnerar el derecho de visitas, porque ese mismo régimen se puede aplicar perfectamente con la niña radicada en México. Sin embargo, el padre no quiere dar el permiso, pero hemos identificado que no quiere dar el permiso más por algo personal, más como por molestar, por generar
inconformidad por sacarse un punto ahí con la madre, ¿cierto? Entonces, lo que hemos identificado es que los argumentos del padre para solicitarle al juez que no le dé el permiso están basados más en eso, en como una especie de venganza personal, ¿sí me entiende? Como la señora ya no está con él, entonces a permitirle a no permitirle que rehaga su vida normalmente, sino como a volverse un palo en la rueda. Espero yo que el juez, que tenemos audiencia la próxima semana, espero yo que el juez actúe conforme a derecho y dé una solución al caso, pues acorde. Y ese proceso, pues es básicamente eso. Ese proceso no tiene tampoco mayor implicación porque es simplemente establecerle al juez para dónde vamos, cuál es el destino, cuál es el motivo del viaje, cuáles son las fechas del viaje, la fecha de ida y la fecha de regreso, o si es permanente, explicar que es permanente y también explicarle al juez cómo se van a garantizar los derechos de ese menor de edad mientras que esté por fuera del extranjero. Esto incluye todos los derechos, es decir, visitas, alimentos, todo, ¿sí? La idea es que el juez analiza los argumentos de la persona que solicita el permiso, analiza los argumentos de quien se opone a dar el permiso, que también es llamado al proceso y ese sería el demandado, y conforme a la ley, a las pruebas presentadas y a los argumentos que ambas partes esgrimen, el juez determina en la sentencia si concede o no concede el permiso. Teniendo claro que, y esa es la parte que siempre me estresa a mí de los procesos verbales sumarios, que esa decisión no es apelable por ser un proceso verbal sumario. Entonces, ahí tenemos eso. Espero yo que me vaya muy bien en ese proceso y poderles contar si se dio o no se dio el permiso. Por ahora tenemos la audiencia el 14 de septiembre, martes 14 de septiembre. Espero yo tener buenas noticias después, pero ese es el proceso. ¿Quién tiene alguna duda al respecto? Profe, yo tengo una pregunta, pero más que al respecto es sobre alguna consecuencia que hubiere si, por ejemplo, en ese caso en particular que usted menciona, eh, listo, se le otorga el permiso, la menor puede ir con su madre a México y en las vacaciones visitar a su padre, pero resulta que no sé, o sea, al terminar ese lapso de tiempo en el que ella debe compartir con su padre, que pues según entendí eran las vacaciones de mitad de año y final de año, si el padre no retorna a la niña, ¿qué sanciones le acarrean a él por el incumplimiento de ese acuerdo? Hay varias cosas. Lo primero es que entre casi todos los países existen unos tratados internacionales para la restitución de niños de menores de edad, ¿sí? La restitución internacional implica que usted, mediante el estado donde estás, la Cancillería y el Bienestar Familiar, se le hace una solicitud formal al equivalente a Bienestar Familiar de ese estado para que se restituya a ese niño a su, digamos, a su vivienda normal. El caso más famoso que ha existido en la historia de esto es el caso del balserito Elian González. Por cierto, allá aquí está subido en el canal el video de la clase anterior. El caso de Elian González es el caso de este niño. ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue en el 2000, si no estoy mal. Entonces, a ver si aquí me abre. Vean, este niño que está aquí. Ese niño vivían en Cuba, sí, son cubanos. El papá y la mamá estaban divorciados. Y la mamá, desesperada por las circunstancias en Cuba, como muchas personas de allá, se tiran al mar
tratando de llegar a los Estados Unidos. Esto se debe porque espéreme, le muestro aquí. Esto se debe a esto. Si usted se fija aquí en Cuba, Estados Unidos tiene este punto, es el punto más al sur de los Estados Unidos, se llama Cayo Hueso, este punto, ¿sí? Y de acá hasta el punto más al norte de Cuba, de acá hasta el punto más al norte de Cuba, ¿sí? Hay 90 millas náuticas. Dicen, yo he estado parado aquí, pero no me consta, dicen que en un día muy despejado usted alcanza a ver un reflejito de las luces de La Habana, ¿sí? Dicen, no me consta. Entonces, muchas personas se lanzan al mar para tratar de cruzar este pedazo de océano, que en realidad es corto, pues mire aquí el pedazo. Sí, o sea, comparado pues con... Porque en Estados Unidos existe una ley que se llama la ley de pies secos, y es que si usted llega como cubano por sus propios medios, propios medios a Estados Unidos, se paran los Estados Unidos con sus propios medios, en el territorio de Estados Unidos, no en el mar, en el territorio, usted tiene instantáneamente derecho al asilo político y puede vivir en Estados Unidos. La mamá junto con muchas personas y el niño se lanzan al mar en una balsa. Desgraciadamente, naufraga la balsa y mueren todas las personas menos ese niño. El niño, la balsa naufragando, la Guardia Costera de los Estados Unidos lo rescata, lo llevan a Miami. Resulta que en Miami la mamá tenía unos familiares, unos hermanos, sí, tíos del niño. Entonces se lo entregan a esa familia del niño, mientras tanto, porque es la familia biológica del niño. El papá, cuando se da cuenta de eso en Cuba, que él no estaba de acuerdo con eso, solicita por medio de Cuba la restitución internacional de ese niño. Entonces Cuba, un país que usted sabe que no tiene buenas relaciones con Estados Unidos, ni mucho menos, y menos en el 2000, solicita una restitución internacional a los Estados Unidos de ese niño. Y eso se armó el zaperoco allá, hermano. Porque toda la comunidad cubana hacen un escudo humano alrededor de la casa donde está el niño. Porque los Estados Unidos y la justicia de los Estados Unidos dice, hombre, ¿quién es el representante legal ya que murió la mamá? ¿Quién queda? ¿Quién es el que tiene la custodia y el cuidado personal de ese niño? El papá. Si la mamá hubiera sobrevivido, la historia hubiera sido otra, pero como la mamá murió, entonces quien tiene la custodia, el cuidado personal, la patria potestad es el papá. Y hay que regresarlo a Cuba. Y entonces, ante esa decisión, la gente se enloqueció diciendo que cómo iban a regresarlo, que al país, que no sé qué, y toda la comunidad cubana que hay en los Estados Unidos, que es muy grande, eso se volvió un caos. Y de ahí hay un montón de imágenes muy famosas. Una de ellas, la más famosa, es esta imagen, esta. Está viendo usted aquí esta. Sí, esta. Que pareciera que le fueran como a disparar al niño, pero no, ¿qué es esto? Como hubo, lo que le digo, toda la comunidad cubana se acercó alrededor de la casa de los familiares del niño, de los tíos. Le tocó a Estados Unidos, mediante las fuerzas especiales de la policía, hacer un operativo como de un rescate de secuestrados, hermano. Para entrar allá a la fuerza, a la casa de sus familiares, recuperar el niño y llevarlo hasta Cuba, después de que había estado en los Estados Unidos. Y entonces
ante la indignación de los otros familiares que estaban ya en Cuba y de todos los cubanos, y ante los ojos de todo el mundo, Estados Unidos estaba trabajando para Cuba, ¿sí? Porque Cuba le dijo, devuélvamelo, y ellos dijeron, así tiene toda la razón, va a haber que devolverlo. Entonces eso se volvió un problema supremamente conocido en esa década del 2000, eso se volvió un bollo, pero fue internacional, o sea, fue una cosa supremamente notoria en ese caso. Es más, hoy todavía, mire que si usted ve aquí en noticias en Google pone Elian González, entonces mire que todavía aparece, reapareció el balsedito de Elian González y su cuenta en Twitter lleno de aplausos. Elian González anuncia en Facebook de una niña, el niño brasileño convertido hoy en un joven modelo revolucionario, el 20 años del rescate del niño Milagro, porque fue el único que sobrevivió. Esta aquí es la casa, ¿sí? Aquí es la casa donde lo tenían en Estados Unidos, mientras tanto, ¿sí? Y entonces aquí cuentan pues toda la historia de eso. Todo eso se da por el famoso, esta es la casa, es por el famoso proceso de restablecimiento internacional de los niños. Entonces, en caso de que el papá no lo quiera devolver, uno puede hacer esto, un proceso de restablecimiento del menor de edad. ¿Para qué? El bienestar familiar o la entidad X de ese país, mediante el uso incluso de la fuerza, como vieron ahí de la policía, retorne al niño a su hogar, ¿cierto? Además, pues de otro tipo de sanciones que se podría generar por un ejercicio abusivo de la patria potestad o por otras cuestiones, ¿sí? Pero esos son, digamos, los mecanismos que se pueden ejercer cuando, por ejemplo, también se da un permiso temporal, dizque para que pase unas vacaciones en Estados Unidos, y mentiras que era que se lo querían llevar era a vivir, y ese no era el acuerdo. El acuerdo no era ese, el acuerdo era que se iban a quedar 15 días, un mes en Perú viviendo, y no que se iban paseando, y no que se iban a quedar a vivir. Entonces se puede solicitar esa restitución internacional y genera esto. Entonces este caso es súper famoso por ese tema. Quien haya nacido en el 95 más o menos para acá, del 95 para acá, sabe de qué le estoy hablando. Si usted nació después de eso, pues seguramente usted no tiene ni idea de lo que le estoy hablando, pero eso fue un super boom. Ese caso salía en todas las noticias. Y como en esa época, pues tampoco no hubo ninguna otra noticia de mayor relevancia. Sí, entonces eso salió en todo, en todas partes. Fue como lo de Afganistán, que con los aviones y la gente que se caía, así, algo así fue ese caso. Incluso yo creería que peor, que fue todavía más mediático. ¿Sí? Entonces eso es lo que se puede hacer. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces pasemos al último de estos procesos de verbales sumarios, declarativos verbales sumarios, que es el levantamiento o constitución contenciosa, levantamiento contencioso o constitución contenciosa de la afectación a vivienda familiar del inmueble donde vive la familia. ¿Sí? La afectación a vivienda familiar pero yo busco acá la ley para que la revisemos. Está constituido en la ley 258 del 96. Deme un segundo, yo la abro aquí. Deme un segundo, yo abro la de este. En esta ley 258 de 2006, del 96, perdón, se establece una protección que se llama afectación a vivienda familiar. ¿Qué es esto? Dice el artículo primero. Entiéndase afectado a vivienda familiar el bien inmueble adquirido en su totalidad por uno o ambos cónyuges antes o después de la celebración del matrimonio, destinado a la habitación de la familia. Entonces, lo que se hace con esto es que el bien inmueble donde vive la familia
se le pone una protección para que ese bien no sea embargable, de modo que el propietario, sean los dos cónyuges, sea uno de ellos, si él es embargado por deudas o embargada por deudas, esa persona le pueden rematar todo menos ese bien. Porque como ese bien es el que está destinado a la vivienda de la familia, si le rematan todos los bienes, incluyendo ese, entonces la familia tiene que ir a la calle. Y como la familia es la célula fundamental de la sociedad, etcétera, entonces lo que se intenta es que eso no ocurra, ¿sí? Que no haya una, digamos, un desplazamiento forzado, básicamente, pues a la calle. Entonces, esa es la protección de la afectación a vivienda familiar, Ley 258 de 1996, ¿sí? ¿Cómo se constituye? Entonces nos dice, la afectación a que se refiere el título anterior opera por el Ministerio de la Ley respecto de las viviendas que se adquieran con posterior a la vigencia. Los inmuebles adquiridos antes de la vigencia de la presente ley podrán afectarse a vivienda familiar mediante escritura pública otorgada por ambos cónyuges o conforme al procedimiento notarial o judicial establecido en la ley. Este proceso, esta protección se da generalmente de mutuo acuerdo. Es decir, que las dos personas deciden, los dos cónyuges, afectar a vivienda familiar la propiedad. Pero si no se quiere por parte de uno de ellos, usted puede solicitar que se afecte de manera judicial, porque esa es la vivienda de la familia. Ese caso no me ha tocado a mí nunca. Que se pida la afectación judicial no me ha tocado nunca ni he conocido ningún caso. El que es más común es que ya afectado el bien, para levantarlo, para levantar la afectación y poder vender ese bien, se necesita la doble firma. Por eso es que a esta ley 258 se le conoce también como la ley de la doble firma. ¿A qué me estoy refiriendo? Mírelo acá, artículo 3. Los inmuebles afectados a vivienda familiar solo podrán enajenarse, es decir, venta, permuta, donación, aporte en sociedad, dación en pago, solo podrán enajenarse o constituirse gravamen como prenda, hipoteca, u otro derecho real como usufructo, servidumbre, etcétera, sobre ellos con el consentimiento libre de ambos cónyuges. Por esto se llama la ley de la doble firma. ¿Sí? El consentimiento libre de ambos cónyuges, el cual se entenderá expresado con su firma. Así la propiedad sea un bien propio de uno de los cónyuges que lo consiguió 15 años antes de casarse, los dos cónyuges deben firmar para que se levante la afectación. O sea que la afectación no solo protege contra el embargo y el remate de los bienes, sino que mientras que el bien esté afectado, no se puede enajenar ni gravar a menos de que primero se solicite el levantamiento de esta medida de protección. Como les digo, tanto la constitución de la afectación a vivienda familiar como el levantamiento de la afectación a vivienda familiar, ambos se deben hacer por mutuo acuerdo. En caso tal de que no haya acuerdo, de que una de las dos personas no quiera o constituirlo o levantarlo, deberá entonces hacerse una demanda para solicitar que el juez constituya o levante la medida, ¿cierto? En el artículo 4 del código de la ley que estamos revisando, en este artículo 4 nos menciona levantamiento de la afectación. Ambos cónyuges podrán levantar en cualquier momento de común acuerdo y mediante escritura pública sometida a registro la afectación a vivienda familiar. En todo caso, podrá levantarse la afectación a solicitud de uno de los cónyuges
en virtud de providencia judicial en los siguientes eventos. Es decir, que para hacer el proceso declarativo verbal sumario de levantamiento de afectación a vivienda familiar hay que tener alguna de estas 7 causales. Entonces dice, primero, cuando exista otra vivienda efectivamente habitada por la familia o se pruebe siquiera sumariamente que la habrá, circunstancias estas que serán calificadas por el juez. El más común de las formas de levantar la medida o de solicitud de levantamiento es porque se va a vender esta casa para comprar otra y vamos a afectar esa, ¿cierto? Entonces, si ya está afectada esa, perdón, si ya está comprada esa otra casa y ahí ya vive la familia, pues es simplemente cambiar la afectación de acá para acá. Ya enseguida le doy la palabra a Wilfred. Déjeme termino de leer las causales. Segundo, cuando la autoridad competente decrete la expropiación del inmueble o el juez de ejecuciones fiscales declare la existencia de una obligación tributaria o contribución de carácter público. Porque parece que entonces, lo cual habría que analizarlo, pero ya desde el punto de vista constitucional, que cuando hablamos de expropiación o de obligaciones tributarias, eso está por encima de los derechos de la familia. Muy discutible, pero ahí está. Tercero, cuando judicialmente se suspenda o prive la patria potestad de alguno de los cónyuges, esta en el entendido que si usted tiene la patria potestad suspendida o privada, pues digamos que tiene menos derechos, pero la verdad también este es muy discutible, porque el hecho de que la persona esté privado de la patria potestad no quiere decir que deja de hacer parte de la familia, ni que la persona ya no tenga decisiones al respecto. Entonces, este también genera ahí algunos problemas. Cuando judicialmente se declare la ausencia de alguno de los cónyuges, este sí ya tiene su sentido, pues el otro está ausente, no sabemos dónde está, pues no puede otorgar su consentimiento, pues otórguelo por él. Cuando judicialmente se declare la incapacidad civil de alguno de los cónyuges, este más llevado al caso de la interdicción que ha desaparecido por la ley 1996, entonces este también está ahí con asterisco. Cuando se disuelva la sociedad conyugal por cualquiera de las causas previstas en la ley, recuerden que la sociedad conyugal se disuelve por muerte, por divorcio o por nulidad del matrimonio. Entonces, en esos eventos, si se va a disolver y a liquidar la sociedad conyugal y cada quien va a quedar con unos bienes gananciales y ya no van a vivir como familia, pues entonces se puede levantar esa medida y se podría volver a constituir porque también ha dicho la Corte Constitucional que se puede constituir como padre o madre cabeza de familia o solteros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la mamá se va con los niños y le queda un apartamento de la liquidación de la sociedad conyugal, le queda ese apartamento y ahí vive con los niños, sobre esa propiedad se puede volver a afectar aun cuando no haya otro cónyuge. ¿Listo? Y por último, por cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para levantar la afectación a solicitud del cónyuge, del Ministerio Público o de un tercero perjudicado o defraudado con la afectación. Porque algunas veces se puede utilizar la afectación a vivienda familiar como forma defraudatoria. El caso que se me viene a la cabeza es que hace muchos años me contaron lo siguiente, había una unidad residencial y había una persona que vivía en la unidad y llevaba como 2 o 3 años sin pagar ni una sola cuota de administración. Y eso sumando y sumando. Cuando usted hay administración, se puede demandar, embargar y rematar el bien, ¿sí? Para pagar esas cuotas de administración adeudadas, porque todos los copropietarios tienen que pagar cuota de administración. Esta persona no lo hizo, no tenía trabajo ni tenía nada, solamente tenía esa casa, pero la casa estaba afectada a vivienda familiar y también le había puesto patrimonio de familia inembargable, las dos medidas. Entonces, la unidad se veía ahí en un problema porque el tipo no paga administración hace como 2 años, debe y debe y debe, y fuera de eso no se podía embargar y rematar el bien precisamente por ello. Pero entonces miremos que ahí ese tercero que se siente defraudado con la medida podría solicitar. Habría que ver en qué consiste la defraudación y si el juez la considera o no. Para ese caso en específico se había constituido muchísimo antes la medida, antes de empezar a deber, solo que el señor empieza a deber después y hasta donde yo supe al respecto de ese caso no se podía solicitar el embargo y el remate del bien. ¿Cierto? Entonces eso se quedó en el aire. Wilfran.
Profe, por ejemplo, si tengo varios bienes a mi nombre, ¿cierto? Sí, Estoy casado y todo, y vivo en una casa, pero tengo constituida esa afectación en otra de mayor valor para darle protección a la familia en caso de que me hagan remates de las otras viviendas. Ese tercero o ese acreedor puede solicitar que se levante por cuanto no es la vivienda donde habita la familia, sino sí, que, señor. Usted lo cogió ahí perfecto, porque usted ya está ahí defraudando. Usted la puso en esa que era la de mayor valor, pero usted no vivía ahí, usted vive en esta otra que tiene menor valor. Entonces, si usted va a afectar una, tiene que afectar esta, no aquella. Entonces, usted me está defraudando con la medida. Sí, señor, ese es un ejemplo también muy bueno. Y ese tercero puede llegar y solicitar que se levante. profe, una pregunta que no es con la vivienda, sino con el patrimonio de familia. Cuando a mí me dan un título de propiedad, viene una afectación a patrimonio de familia. Eso se puede levantar por medio notarial. Sí, Eh, también. por eso, si yo no quiero vender, sino que simplemente la quiero levantar para que me quede escritura pública y no título, ¿qué debería hacer yo ahí en la notaría o qué requisitos debo llevar? Solamente la solicitud del levantamiento de la medida, ¿sí? Y no necesito, Del patrimonio, solo eso. y no necesito autorización de un juez, sino la firma de mi esposa y listo. Sí, se acabó, ya. Porque se puede hacer al igual que este de mutuo acuerdo, ¿sí? O sea, Sí, el resto la no se puede solicitud levantar. la hago normal y que mi esposa firme la La escritura con solicitud de levantamiento y ya. la solicitud por escrito, ¿sí? Sí, Paso ya. una escrita sencilla. Ah, listo, profe, gracias. Sí. Leslie iba a preguntar algo. Sí, profe. ¿Qué Dígame. pasa cuando se hace de manera voluntaria, los cónyuges van a la notaría y hay menores de edad? ¿Es necesario adelantar el proceso judicial? No, 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 porque se supone que los dos padres son los garantes de los derechos de esos menores de edad. Entonces, lo que se hace es que si los dos padres dan el consentimiento de levantar la medida, se levantan notarías sin ningún problema, si están de mutuo acuerdo, ¿sí? Ya, si la cosa es judicial, entonces ya ahí la cosa cambia. Pero si los dos están de acuerdo, se puede hacer perfectamente, no hay problema. Porque la ley lo que está protegiendo es precisamente que los dos padres estén conscientes de los negocios jurídicos que van a ocurrir con los bienes que afectan directamente a la familia, bien sea porque sean la vivienda familiar o un bien que tenga una protección como, como el que nos decía Wilfred ahorita, que es el patrimonio de familia inembargable. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, esta afectación a vivienda familiar, que es el último que está aquí, ¿sí? El último que tenemos en ese cuadrito, lo tenemos que hacer conforme a estas medidas que están en el artículo cuarto, ¿sí? Aquí dentro de la ley les recomiendo que leen una leidita, es una ley pues muy cortica, tiene 13 artículos y pues mire esto, para que la miren bien y miren cómo funciona. Aquí hay unos parágrafos que hay que tener en cuenta, oponibilidad, la obligación de los notarios, ¿sí? La inembargabilidad que estamos hablando, expropiación y normas procesales específicas, cuál es el procedimiento notarial y cuál es el procedimiento judicial. Para terminarlo, pues démosle una leidita a este procedimiento judicial que dice, para la constitución, modificación o levantamiento de la afectación a vivienda familiar, será competente el juez de familia del lugar de ubicación del bien inmueble mediante proceso verbal sumario, el que estamos revisando. La constitución de la afectación a vivienda familiar y su modificación o levantamiento podrán acumularse dentro de los procesos de declaratoria de ausencia, muerte presunta o por desaparecimiento, interdicción civil del padre o madre, pérdida o suspensión de la patria potestad, divorcio, separación de cuerpos o de bienes y liquidación de sociedad conyugal. Aquí falta sucesión. En tales casos será competente para conocer de esta medida el juez que esté conociendo de los procesos. Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo un divorcio con liquidación de sociedad conyugal y se van a separar y el bien hay que partirlo en dos, o se va a vender o va a quedar para este o para este, pues hay que levantarlo para poder hacer esos movimientos. ¿Listo? Entonces, por eso es que se nos genera ese punto. ¿Listo? Entonces, lean por favor esa ley muy cortica, ley 258 del 96, para que tengan claro ese del
la afectación a vivienda familiar. ¿Listo? No siendo más, entonces dejamos ahí y nos vemos en la próxima clase.